Buenas tardes, Dios les bendiga. Estamos ya para comenzar nuestra enseñanza. Y bueno, antes que nada queremos enviarles saludos, deseando creyendo, mejor dicho, que el Señor siga estando con todos y cada uno de nosotros, que su gloria, su gracia, pero sobre todo su misericordia se siga extendiendo y siga obrando de manera poderosa en cada una de nuestras vidas, nuestras familias, en cada situación que nosotros hayamos puesto delante del Señor, Él se manifieste de una manera tangible, de una manera real, de una manera gloriosa, para que nuestra fe siga creciendo y que nosotros podamos seguir confesando no solamente con nuestros labios, sino con nuestra vida misma, que Él verdaderamente es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a arrancar con una oración y vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Con esa fe que nos debe caracterizar, que Él sea el que nos dirija en esta tarde a la luz de su palabra. Amén. Padre bendito, en esta hora, Señor, te damos gloria, honra, alabanza, porque tú eres digno, porque tú eres fiel, porque tu misericordia es para siempre, Señor, creyendo que tu palabra dice que tú estás con nosotros como poderoso gigante, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros en esta tarde, sea tu Santo Espíritu mostrándonos la luz de tu palabra, Señor, que nuestros pies, que nuestra vida misma esté enfocada y alumbrada, Señor, conforme a tus enseñanzas y que tú puedas hacer en nosotros, Señor, de nosotros aquella gran obra, Señor, que tú ya tienes preestablecida, Señor, para que nosotros, Señor, dice tu palabra, que seamos testigos hasta lo último de la tierra. Padre bendito, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el honor, Padre, así que te pedimos en esta hora, habla tú, Señor, trata tú con nosotros, enséñanos tú. Bendito Dios, que podamos, Señor, recibir de ti cada cosa, Señor, que tú tengas ya preparada para nosotros, Señor. Te adoramos, te alabamos, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, mis amados, mis amadas, en esta tarde vamos a ahondar una vez más sobre algo que tuvimos la bendición de compartir el día domingo. El día domingo hablábamos de simetría y la enfocamos, obviamente, la establecimos de acuerdo a la palabra y hablábamos acerca de este concepto que si bien para nosotros puede no ser muy familiar, que para nosotros puede ser algo fuera de lo común o algo que uno quizá podría pensar, no lo aplico, no lo uso, ni siquiera sé que existe, pero la verdad es que la simetría no está tan distante de nosotros de lo que cada uno podría pensar. Y es que déjeme compartirle algunos ejemplos o vamos a empezar en orden por el principio y buscando, leyendo la definición de lo que es simetría, nos dice que es la correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las partes de un objeto o figura con respecto a un punto o un eje o un plano. Y yo sé que esto podría ser un tanto complicado, yo sé que esto podría ser un tanto eh, difícil de comprender o de plasmar, pero quiero que pongamos un poquito de atención. Usted ahorita puede apreciar ahí la lectura o la definición tal cual yo se la acabo de leer. Y nos dice esto, hay una correspondencia. Dice la palabra que la correspondencia es tanto en forma como en tamaño como en posición. Cuando hablamos de correspondencia, hablamos de algo, un efecto, una acción que le responde a otra. Es decir, si yo abro una puerta, entonces yo doy por entendido que voy a poder ingresar a un lugar, a una habitación, a mi casa, al baño, por ejemplo, ¿verdad? Y si yo la cierro, bueno, entonces yo entiendo que no voy a poder entrar ni yo ni nadie más. No sé si me estoy explicando. Esto hablamos de correspondencia. Yo no puedo decir voy a cerrar una botella de agua porque voy a tomar agua. Ahí no hay correspondencia, ¿verdad? Porque si la botella está cerrada, entonces yo no puedo tomar agua. No sé si me estoy explicando hasta aquí. Pero entonces la correspondencia es como decir, bueno, cuando hablamos de un romance, por ejemplo, bueno, el que se enamora espera que ese amor sea correspondido. Si usted da unos buenos días,
unas buenas noches, un Dios te bendiga, usted espera que la otra persona le corresponda el saludo o la bendición. Yo creo que ya nos estamos entendiendo. Y la simetría, le decía, nos habla de una correspondencia en forma, tamaño y posición de cuando estamos hablando de una figura geométrica, por ejemplo, un cuadrado, un triángulo, un círculo. Amén. Pero esta correspondencia nos dice en base a cualquier otro concepto, a algún otro punto, algún otro eje o algún otro plano. Es decir, no sé si usted ha sabido alguna vez, hace muchos años, la gente creía que la Tierra era plana. Nosotros hoy, con el avanzar del tiempo y de la ciencia, entendemos que la Tierra, ¿verdad? El planeta donde vivimos es redondo, ¿verdad? Y a muchos eso les confronta porque ahí si es redondo, ¿cómo no nos caemos? ¿Cómo no nos resbalamos? ¿Cómo puede ser posible que muchas cosas estén sujetas? Y esto, ¿verdad? Ya es otra historia porque implica otras cuestiones, otras fuerzas que no vamos a tratar hoy, ¿verdad? Pero desde un plano a algunos les parece que la Tierra, ¿verdad? Es totalmente recta y a otros les parece que la Tierra es redonda. No sé si ya voy ampliando un poquito más lo que esta definición nos dice, pero bueno, obviamente no es nuestro lugar el día de hoy quedarnos con una definición, eh, eh, vamos a decir, una definición secular, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Y por supuesto vamos a hablar de la palabra. Por eso yo quiero que usted preste atención y pueda contemplar lo que, de la manera que nosotros, ¿verdad? Transmitimos esta misma definición, pero obviamente plasmado a lo que la palabra del Señor nos dice y a la enseñanza que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Bueno, escribimos esto. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, lo que implica que para tener una simetría con Dios, cada aspecto de nuestra existencia debe corresponder a lo que desde un principio Él había establecido para nosotros. Podemos interpretar el punto, el eje o el plano como la voluntad de Dios para nosotros. Es decir, Dios nos formó, nos dio ojos, nariz, boca, etcétera. Nos dio la facultad de trabajar, nos dio la facultad de alimentarnos, nos dio la facultad de reír, de llorar, de correr, de nadar, de saltar, de sentarnos, descansar, ¿verdad? Y volver a empezar. Pero cada aspecto de nuestra vida, dice la palabra, debe tener una correspondencia con el Creador. No simplemente basta decir ya amanece o ya viene el amanecer. Hay que reconocer, entender y glorificar a Dios porque es Él quien permite el amanecer. No sé si ahora ya me estoy dando a entender. La simetría de la que nosotros hablamos y de la que esperamos desarrollar para con el Creador es que, insisto, si usted se levanta, le dé gloria a Dios. Si usted se cae, le dé gloria a Dios. Si usted está pasando enfermedad, le dé gloria a Dios. Y si está pasando por un tiempo de sanidad, de seguridad, también darle gloria a Dios. Pero cada aspecto de nuestro hogar, usted no va a poner, ¿verdad? Alabanzas en su casa y en la puerta va a poner un letrero donde diga, aquí no se reciben cristianos, por ejemplo. Eso no correspondería. Usted no va a ir a la iglesia cada 8 o no sé cada cuántos días usted acuda o pueda acudir a la casa del Señor, pero usted no va a ir a adorar a Dios y saliendo de ahí, ¿verdad? Usted se va a ir literalmente al mundo, a una fiesta pagana, a una iglesia de otra denominación. No, usted tiene que tener correspondencia, simetría, pues, con lo que usted está aprendiendo. Usted no va a recibir una palabra un día que le diga que debemos aprender a poner la otra mejilla y va a salir a gritar, a insultar o a golpear a cuanta persona, ¿verdad? Le ofenda o realice una acción que a usted bien no le parece. Y todo esto, ¿verdad? Está enfocado, plasmado desde, le decía yo, desde un plano que vamos a establecer como la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios? Que todos nos salvemos. ¿Qué quiere Dios? Que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Qué quiere Dios? Que seamos perfectos. ¿Qué quiere Dios? Que vivamos en santidad. Y cuando nosotros aplicamos cada aspecto de nuestra vida y lo filtramos a través de la voluntad de Dios, entendemos que sí, claro, habrá cosas que duelan, habrá cosas que no nos agraden tanto, habrá cosas que serán difíciles de hacer, pero en algún punto aquella preciosa, gloriosa voluntad del Padre nos va a traer paz, tranquilidad, incluso contentamiento.
Ahora mire, hay otra parte de la definición de la simetría, para ver si podemos ahondar un poquito más. Dice que un objeto es simétrico si se puede dividir en dos o más partes idénticas que se correspondan entre sí como si fueran reflejos. Vamos a tomar de ejemplo un cuadrado. Todos conocemos un cuadrado. Si usted corta un cuadrado exactamente a la mitad, y oiga usted, estoy hablando de exactamente a la mitad, cuando usted compare ambas partes tienen que ser iguales. Ninguna va a ser más alta, ninguna va a ser más corta, ninguna va a ser más ancha, van a ser perfectamente iguales. Y esta simetría, esta porción de lo que estamos hablando nos indica que si nosotros por alguna razón tuviéramos que enfrentar algún problema, y bueno, hoy no está mamá para defenderme, hoy no está mi esposo para tal vez tranquilizarme, la parte que queda, la parte que corresponde, debe seguir dando luz, debe seguir dando un buen testimonio de quién yo soy respecto a lo que Jesús dice de mí. El mundo, como lo hemos revisado tantas veces, va a seguir insinuando, va a seguir insistiendo que usted y yo somos pecadores, que usted y yo somos malos, que usted y yo hicimos tales cuales cosas en el pasado, pero nosotros tenemos un punto, no sé si ya me estoy dando a entender, tenemos un punto de partida, un punto cero, un punto de reinicio, que es el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que es aquel momento en el que usted y yo decidimos reconocerle, recibirle en nuestro corazón como Señor y como Salvador, y a partir de ahí nosotros somos hechos nuevas criaturas porque así lo dice la palabra. Y entonces, si nos pusiéramos frente a un espejo, como lo dice esta porción, y entendemos que son esas dos partes, de un lado estamos nosotros, la parte física terrenal, y del otro lado está nuestra parte espiritual, representada por la porción del Espíritu Santo, representada por el sacrificio de Jesucristo, ambas partes deberían ser exactamente iguales, deberían pronunciar, deberían ofrecer exactamente lo mismo. Yo le doy este ejemplo. Si por alguna razón fuésemos divididos en cada aspecto de nuestras vidas, deberíamos permanecer fieles a quienes somos en Cristo. Vaya, si fuese en el plano personal, familiar o profesional, no debería haber incongruencia en nosotros. Así como Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, anoto ahí la cita bíblica, y que en él no hay sombra de variación, nosotros deberíamos permanecer íntegros ante el paso del tiempo y de la vida misma. Es decir, si yo soy empleado en una fábrica y un día hay más trabajo del normal, mi actividad, mi responsabilidad, mi postura debe ser la misma que cuando posteriormente, por alguna razón, el trabajo no sea el mismo. Si hoy el llega de malas y me grita, me insulta, me ofende, mi postura debe ser la misma que cuando el jefe viene de buen humor y me saluda cordialmente. Es decir, yo debo permanecer neutral, no juzgar, no señalar, ¿verdad? No condenar, no maldecir, no contaminarme porque está entrando un insulto y yo tengo que sacar también un insulto. No, yo tengo que comportarme conforme a los estatutos, conforme a la enseñanza, vaya, conforme al testimonio que Jesucristo ha puesto en mi vida. Y esto es en cualquier cosa, porque bueno, yo no puedo ser una cosa en casa y puedo ser otra cosa afuera. Yo no puedo ser una persona insisto, como padre y tengo que ser otra persona en el trabajo. Yo no puedo ser de tal o cual manera como esposo, ¿verdad? Y no comportarme debidamente en la calle a donde quiera que yo vaya. No, si yo soy dividido, separado de alguna manera en algún aspecto de mi vida, de lo cotidiano, de lo normal, yo necesito que haya correspondencia, que haya simetría, que haya un reflejo genuino, intacto, donde quiera que yo me presente para actuar conforme yo debo actuar. Pero mis amados, obviamente esto quizás puede parecer muy técnico, muy
muy poco práctico. Y vamos a avanzar, obviamente, conforme a la palabra, y vamos a trazar estos puntos de la simetría para que tanto usted como yo no solamente seamos edificados, que lo podamos comprender y más importante, que lo podamos llevar a la práctica en nuestra vida diaria. Y me encontré en la palabra algo que me cautivó, algo que me motivó y algo que incluso tanteamos muy levemente el domingo en el mensaje que compartimos. Y hoy vamos a hablar precisamente, usted ya lo puede ver ahí en su pantalla, acerca de la simetría de Abraham. Amén. Y ahí puse un ejemplo, ahí puse un cuadradito, ¿verdad? Que está dividido en varias partes, 8 para ser exactos, y si usted observa detenidamente, cada parte es igual a la que está a su derecha o a su izquierda. No importa cuál escojamos, si la dividiéramos fuera una manzana o fuera un pastel, a todos nos correspondería exactamente la misma porción de aquel producto que estamos tanteando. ¿Amén? Y bueno, le decía yo hace un momento, si nosotros fuésemos divididos, partidos en algún momento en cada aspecto de nuestra vida, nosotros deberíamos seguir mostrando la simetría, deberíamos seguir mostrando, amén, aquel principio o aquella estabilidad que se supone que Jesucristo ha puesto en nosotros, ¿verdad? Deberíamos manifestar algo más allá que palabrería, algo más que simplemente confesar que la sangre de Cristo tiene poder, que Él ya pagó por nuestras culpas en la cruz del Calvario, sí, pero pagó por las culpas pasadas. Si nosotros reincidimos, si nosotros volvemos a pecar, volvemos a hacer cosas malas delante de Él, bueno, sí, estamos en el tiempo de la gracia, pero debemos entender que debe haber un parteaguas, debe haber un cambio, debe haber una verdadera transformación en lo que nosotros manifestamos. Y aquí es donde vamos a tomar como ejemplo la vida de Abraham, la simetría de Abraham, porque créalo o no, la vida de Abraham fue total y completamente simétrica para con los planes de Dios. Amén. Y el primer punto que te quiero tratar en esta tarde es quién eres y quién quieres ser. Mis amados, el primer punto para poder destramar la simetría de Abraham es que en un principio, cuando conocemos o comenzamos a conocer la historia de Abraham, él es separado de su tierra y de su parentela. Mis amados, nosotros tenemos nuestro nombre, tenemos nuestro apellido, sabemos que pertenecemos a una familia, sabemos que pertenecemos a un lugar porque decimos o creemos tener una identidad. Pero cuando nosotros por alguna razón perdemos dicha identidad o perdemos dicha relación o por alguna razón perdemos algo de aquella estabilidad que nosotros solemos tener en la familia, surge este paradigma, surge esta duda de quiénes somos, pero también surge la interrogativa de quiénes queremos ser. Un ejemplo, creo, un tantito más claro sería cuando nuestros hijos, cuando nuestros jóvenes tienen sueños, tienen planes y desean irse a estudiar en un lugar lejos del hogar, ¿verdad? Necesitaríamos plantear en ellos una identidad. ¿Quién eres? Tú eres mi hijo, vienes de tal familia, te hemos enseñado valores, principios, la misma parte. Y se instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Pero eso no significa que él tenga que renunciar o que él tenga que dejar de lado el quién quiere ser. Y ojo con esto, porque el quién soy el día de hoy tiene que romper con el quién quiero ser. Tenemos que ser simétricos. Mis valores de hoy tienen que impulsarme a ser un mejor hombre el día de mañana. El buen hijo que pretendo ser hoy me debe llevar el día de mañana a ser un buen ciudadano, a ser incluso un buen padre, a ser incluso un buen abuelo, a ser incluso un buen ejemplo en la sociedad, en el trabajo, donde quiera que yo me desempeñe. Y esto es muy, ¿por qué? Porque hablamos de la simetría de Abraham y si usted analiza y va a hacer, claro, muy someramente, pero un análisis de la vida de Abraham, vamos a entender que él fue simétrico en cada parte de su vida. Él no se salió nunca del renglón, no solamente de la voluntad de Dios, sino de quien él tenía plasmado, él tenía contemplado que quería ser en la vida. Él quería ser padre.
No sé si usted me está siguiendo. Él quería ser bendición, él quería ser prosperado, por supuesto. Ya tenía un futuro, ya tenía una realidad establecida en su casa, en su padre, en su familia, pero había algo ahí en su corazón que le planteaba, que le catapultaba a lo que estaba por venir. Mis amados, insisto, y aquí estamos poniendo de ejemplo, aunque seamos separados de nuestra tierra, aunque seamos separados de nuestra parentela por alguna razón, ya sea personal propia o incluso extranjera o externa, pues a nuestra propia voluntad, nosotros tenemos algo que plantar frente a las sociedades. ¿Quiénes somos? Y eso, insisto, no nos lleva a renunciar a quienes queremos ser. ¿Quién era Abraham? Perdón, se me fue ahorita el nombre, discúlpenme, de Tare. eh, era, eh, Eran ganaderos, por así decirlo, pero él quería algo más, ¿verdad? Él tenía en su corazón, ahí tenía plasmado que él quería llegar a ser alguien más. No quería solamente ser el tío de Lot, no quería ser solamente el hijo de Tare. Él tenía planes para su vida y aunque en ese preciso momento todavía no había conocido al Señor, él ya tenía una perspectiva, un punto, un plano hacia dónde quería llevar su vida. Amén. El segundo punto que quiero tratar contigo esta tarde es, más vale solo que mal acompañado. Mis amados, este es un punto de quiebre en la vida de cualquier persona. Las amistades, la misma familia muchas veces estorba, corrompe y muchas veces quiebra los planes, los deseos, la voluntad, pero sobre todo la identidad que nosotros tenemos para con Dios. Abraham es separado de Sara. Recordemos que Abraham recibe esta instrucción: deja tu tierra y tu parentela y yo te mostraré la tierra donde has de ir, serás bendición, etcétera. Ya conocemos la promesa. Pero llega un momento en que él atraviesa la tierra de Egipto y dice la palabra que, observando él detenidamente a Sara, le dice, ¿verdad? Yo conozco ahora que eres una mujer hermosa y si estos personajes de esta tierra te notan y damos a conocer que somos esposos, me van a matar a mí y se van a quedar contigo. Entonces, no hagamos eso. Vamos a decir que somos hermanos. Vamos a decir que somos familiares y que pues simplemente estamos pasando por esta tierra. Cosa que no era totalmente mentira, ¿verdad? Porque ambos eran familias cercanas. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Lo que estoy hablando es que hay una separación, y no sé si estamos comprendiendo, lo vamos a hacer hace un momento, perdón, que la simetría implica que si un objeto es dividido, separado, cortado en varias partes, tiene que seguir representando la esencia de lo que fue en un principio. Ahora, separado de Sara, eh, Abraham en ese entonces tuvo que ser transformado, cambiado. Literalmente Abraham se convirtió en un mentiroso, se convirtió en alguien que no le importaba lo que pudiera ocurrir a su alrededor. El mismo faraón y posteriormente, ¿verdad? Que vuelve a sufrir esta situación, lo confrontan y le dicen: hey, qué mal te hemos hecho, porque por causa tuya y por causa de tu mujer, Dios mismo nos ha enviado castigo, nos ha enviado un juicio. Entonces, a veces, mis amados, tenemos que entender, ¿y por qué tocó este punto? Ahorita tratamos, obviamente, de la que era la esposa de Abraham, de Sara, pero insisto, a veces el hermano, a veces el amigo, a veces los padres, a veces alguien que está muy cercano a nosotros, no necesariamente es de edificación, no necesariamente es de ayuda, no necesariamente es un buen consejero o consejera. Y a veces necesitamos romper, a veces necesitamos separarnos para saber si verdaderamente aquella persona es la ayuda idónea, si verdaderamente aquella persona es con la que queremos pasar el resto de nuestra vida. A veces necesitamos saber si aquella persona es necesaria en nuestro derredor, o deberíamos incluso tomar la decisión de, de alejarnos, de cortar relación, de poner distancia de por medio. Como lo pongo aquí, más vale solo que mal acompañado. Amados, tenemos que comprender, tenemos que aprender que si verdaderamente algo no nos edifica, algo no nos es de bendición,
Entonces hay que filtrarlo a través de la palabra, a través de la voluntad de Dios e incluso en algún momento tomar decisiones que sean difíciles, que sean duras, en pos de que nosotros no perdamos nuestra simetría. Se lo planteo así, de que nosotros no perdamos nuestra relación con Dios. El siguiente punto, amigo o enemigo. Y no está tan distante de lo que estábamos hablando. Abraham sufre otra división en su vida. Es separado de lo, ya sabemos, el conflicto. Ya eran tan ricos, tan poderosos que tienen que separarse, caminar hacia lugares distintos, ¿verdad? Pero note usted esto y algo que hemos estado mencionando a menudo en los últimos tiempos, de que dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que no todo lo que nos está al alcance nos es lícito o nos es de bendición. Amén. Y el caso de Lot es muy particular porque hace unos domingos estábamos hablando de la relación, por ejemplo, entre el profeta Eliseo y Giesi. Por más que Giesi pasó, contempló los milagros que Dios hizo a través de la vida de Eliseo, no se le pegó absolutamente nada. Pero acá es un caso muy similar. Por más que Lot estuvo al cuidado, al resguardo, él vio como Dios no le prometió, sino prosperó a Abraham, ¿verdad? Lot siguió teniendo una mirada en lo propio, en el orgullo, en la vanidad, en sí mismo, y no se le pegó mucho la fe, ¿verdad? La amistad, la comunión, la simetría que Abraham, insisto, fue desarrollando en su vida para con Dios. Y a veces hay que establecer este punto, amigo o enemigo. El amigo, mis amados, el que es amigo, incluso aunque nos tenga que exhortar, incluso aunque nos tenga que dejar de hablar por momentos, incluso aunque se tenga que separar de nosotros por alguna circunstancia, siempre va a ser en pos de que nosotros crezcamos, de que nosotros mejoremos. Y aquel, aunque esté cercano, aunque nos hable todos los días, aunque nos conceda el caprichito, no siempre va a ser de bendición para nosotros y puede ser enemigo. Dígame usted qué necesidad tenía Abraham de ir a plantar guerra por rescatarlo. Dígame usted qué necesidad tenía Dios, ¿verdad? De detener relativamente por un instante el juicio sobre Sodoma y Gomorra por causa de Lot. No todo lo que brilla es oro, dicen en el mundo. Bueno, no todo lo que está en nuestro alrededor proviene precisamente de la voluntad de Dios y hay que hacer un balance, hay que poner un filtro ahí para poder establecer si verdaderamente nuestro camino, nuestra vida y lo que nos rodea es parte de la voluntad de Dios para nuestra vida, amigo o enemigo. Amén. El siguiente punto que de la calle, usted ya se sabe el resto de este refrán o de esta frase que muchos mencionamos casi a diario, ¿verdad? Claro, míralo, aquí es esto, aquello, y allá, mira, es hermoso, es espléndido o es diferente. Fíjese usted, Abraham vuelve a sufrir una separación, una división. Dios vuelve a hablar con Abraham y le vuelve a decir, hey, yo te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a llevar a una tierra bendita y te voy a hacer padre de multitudes. Pero Abraham estaba cerrado, Abraham estaba confundido porque el enemigo o enemigo, amén, porque de alguna manera, en algunos momentos, para Abraham era mejor estar solo que mal acompañado, como ya lo dijimos hace un momento, y en ese punto en particular, Abraham estaba dentro de su tienda y estaba ahí y estaba meditando y muy probablemente, aunque la Biblia no lo menciona, Abraham estaba tal vez pensando, ¿será que me equivoqué? No, estaba yo mejor allá en mi tierra, estaba yo mejor allá rodeado de mis familiares, no estaré yo padeciendo, no estaré yo avanzando, no estaré yo pasando tantas cosas. Y Dios le dice, oye, ¿sabes? Tienes una mente tan cerrada, tan finita, tus complejos están atados a tu carne. A ver, Abraham, un momento. Vamos a salir tantito, vamos a despejar. No necesito que tú veas que tus planes para nada están
en comparación con los míos. Sal de tu tienda. Y Abraham es sacado de su tienda. Y ahí es donde vemos, ¿verdad?, que la verdadera simetría, el verdadero resplandor de aquel que hoy en día es considerado como el padre de la fe, comienza a dar luz de quién era él, pero sobre todo quién quería llegar a ser. Recordemos, Sara se ríe de la promesa de Dios. Sara incluso niega haberse burlado, haber sido incrédula, pero Abraham sigue firme, sigue creyendo y sigue avanzando hasta el punto de que es él quien provoca y alcanza el cumplimiento de las promesas que Dios le había dado. Mis amados, a veces tenemos que ser sacados de nuestro lugar de confort. A veces Dios va a permitir, perdón, que nos corran de un trabajo, que nos saquen de un lugar donde nos sentíamos bien, donde creíamos que ahí íbamos a crecer, que ahí íbamos a ver tantas cosas, y nos lleva así rodeados de dudas, de aflicciones, pero nos lleva a un lugar diferente para que contemplemos no solamente que no podemos contar las estrellas, no solamente que la gloria de Dios es más grande de lo que podemos imaginar, sino que muy importante, nosotros somos parte importante de sus planes, de sus proyectos, para que su gloria se deje ver a nuestro alrededor. Mis amados, no seamos candil de la calle y oscuridad de la casa. Así estemos adentro, así estamos afuera de nuestra tienda, creamos, tengamos fe, oremos, ayunemos y siempre establezcamos y procuremos la bendita voluntad de Dios en nuestra vida y de quienes nos rodean. Mis amados, avanzamos rapidito. El siguiente punto, no son tus hijos, es su entorno. Mire cómo estamos viendo a través de la vida de Abraham, insisto, la simetría. Cada parte, le decía yo al principio, cada parte de nuestra vida tiene que estar alineada, enfocada simétricamente a lo que Dios establece para que no solamente nosotros, sino nuestra casa sea de bendición. Mis amados, les reitero este título, ahí lo está leyendo usted, no son tus hijos, es su entorno. Abraham es separado de Ismael. Mis amados, tal vez la historia pudo haber sido diferente. No en tanto que Isaac no recibiera la bendición de la primogenitura, no, porque ya el pacto, la promesa ya está establecida, pero la historia de Ismael hubiera sido muy diferente si su entorno, vaya, lo tenemos que decir, si su mamá no hubiera sido piedra de tropiezo para Abraham, para Sara e incluso para el mismo Isaac. Notamos cómo sí, de repente parece que Abraham no se pone la mano en el corazón y accede al capricho, al deseo de Sara y corre a Ismael. Porque aquí el punto es su hijo, aquí el punto es Ismael, no es tanto, ¿verdad? La mamá de Ismael. Pero el entorno que su mamá preparó de burlarse de Sara, de regocijarse delante de Sara porque ella sí podía darle hijos a Abraham, provocó que el posible futuro de Ismael se viera corrompido, se viera roto, manipulado por el deseo, por la carnalidad, por la falta de visión de una mujer que tampoco, insisto, tampoco conoció al Dios de Abraham, a pesar de que pasó mucho tiempo e incluso, obviamente, íntimamente con Abraham. Entonces, mis amados, no son nuestros hijos no son los que están mal, es su entorno y nosotros debemos aprender a tener discernimiento, nosotros debemos aprender a tener autoridad, nosotros debemos aprender a tener voluntad. No todo es grito, no todo es golpe, yo lo entiendo. Pero mis amados, como lo hemos enfatizado tanto en los últimos tiempos, no todo lo vamos a hacer con espada y con ejército, pero sí con su Santo Espíritu. Por eso ayunamos, por eso oramos, por eso le pedimos a Dios que nuestros hijos estén cubiertos, resguardados bajo su mano de poder. Y créalo usted, por más oscuro que sea el entorno, por más pecado que hay alrededor de ellos, por más seducción que se mueva, ¿verdad? A través de los dispositivos, de cualquier cosa que usted me pueda mencionar. A veces, eh, necesitamos comprender que eso provoca la ruptura en los hogares, eso provoca la ruptura con nuestros hijos, eso provoca la falta de comunión, de confianza con aquellos que, insisto, desde un principio está establecido, son herencia y por lo tanto son bendición de Dios para nuestras vidas. Y esto
Esto no aplica solo para nuestros hijos. Mis amados, el entorno a veces nos dicen, ya deja a tu esposa, ya deja a tu familia, tu papá está loco, ¿qué van a saber los de la iglesia? ¿Qué va a saber tu pastor? No, mis amados, ojo, no somos nosotros, es nuestro entorno. Cuide mucho el entorno en el cual usted se está moviendo para que la gloria, la voluntad de Dios pueda moverse delante de usted, pero también usted sepa que está la columna de nube, la columna de fuego y sobre todo la gloria de Dios resplandeciendo, porque Él no tiene planes de mal, sino de bien para todos los que le aman. El siguiente punto, mis amados, no puede faltar y es imprescindible para nosotros los creyentes en el altar, en el altar. ¿Quiénes somos nosotros en el altar? ¿Quiénes somos nosotros debajo del altar? Mis amados, Abraham no necesitó llegar al altar para poder creer en Dios y para que esa fe y ese creerle a Dios le fuera contado por justicia. Dice la palabra, y usted lo puede leer ahí en el libro de Génesis, que subiendo al monte, después de haber recibido la instrucción de sacrificar a Isaac, su hijo, su único, el hijo de la promesa, Abraham subiendo es cuestionado, confrontado incluso por el mismo Isaac, le dice, oye papá, llevamos todo, llevamos leña, llevamos fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está lo que vamos a ofrecer como holocausto? Y Abraham, sin saber, pero conociendo, y esto es muy importante, usted necesita conocer a Dios, usted y yo necesitamos conocer a Dios, y eso solamente lo vamos a saber cuando lleguemos al altar, pero antes usted tiene que tener una fe ciega y decir, ¿cómo lo va a hacer? No lo sé, pero yo sé que Dios va a hacer algo en esta situación. Y allí en el altar, Abraham es una vez más quebrantado, es una vez apartado, él renuncia a todo. Señor, tú me dijiste, yo no te lo pedí, tú me dijiste que me vas a dar un hijo, me lo diste y ahora me lo quitas, pero yo sé que en tus manos todo estará bien. Y Abraham, dice la palabra, levanta el cuchillo dispuesto, decidido a degollar a Isaac, a ofrecerlo en holocausto, y entonces una voz desde el cielo dice, detente, Abraham. Ahora he sabido, he conocido que no me has negado a tu hijo, tu único, y por lo tanto, ¿verdad? He constatado que tú eres aquel hombre al cual llamé. Y aquí está lo importante, aquí está lo crucial. Insisto, ¿quiénes somos antes de llegar al altar? ¿Quiénes somos bajando del altar? Hay mucha gente que recibe una palabra, recibe una promesa en el altar, pero bajan del altar, siguen siendo exactamente los mismos o actuando incluso peor. Mis amados, arriba, abajo del altar, debemos ser exactamente lo mismo, conservar nuestra simetría, seguir siendo los mismos, iguales, ¿verdad? Y ojo, dejando el pecado, dejando la maldad, pero siendo proactivos a lo que Dios quiere de nosotros. El altar no puede ser simplemente una plataforma o un escenario, no, tiene que ser el lugar donde nosotros confirmamos lo que ya sabemos y lo que estamos dispuestos a hacer eh, en las manos de Dios. Amén. Otro punto de quiebre en Abraham que nos sigue mostrando la simetría de Abraham es la muerte de Sara. Oiga, qué importante es esto. Un punto de quiebre porque Abraham no se aparta de lo que Dios tiene preparado para él. Mire usted, sí, Sara fue importante. Ella fue la que de alguna manera recibió en conjunto la promesa de darle un hijo de Abraham, pero ojo, no debemos nunca quitar nuestra mirada de quién es el que hace las cosas. Y Abraham entiende, sabe que llegó el momento, Sara muere, la sepulta y todo, pero él sigue avanzando porque él tiene una promesa. Hay un punto de quiebra, a veces perdemos aquella persona que era nuestro centro, a veces perdemos aquel trabajo, a veces perdemos aquel negocio, a veces contábamos con una cantidad para la quincena, ahorita que viene el aguinaldo y por alguna razón hay un quiebre, hay una ruptura, hay una falta ahí, pero nosotros tenemos que seguir siendo los mismos. La palabra dice, Job lo dice de la mejor manera posible, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Mis amados, a veces es necesario perder, pero sobre todo es importante aprender que gané, que fue lo bueno, que fue lo mejor, pero eso te tiene que catapultar siempre a hacer algo todavía más grande, más pleno, algo glorioso en las manos de Dios. Y finalmente, mis amados, la simetría. Algo que creo yo es
algo que hace constatar o sería quizás, digamos, la cereza del pastel, lo que demuestra que realmente somos simétricos espiritualmente con Dios o como lo dice la palabra, verdaderamente somos hijos del diablo. Y este es el último punto en la vida de Abraham, en la simetría de Abraham, el cumplimiento. Oiga usted, Dios le prometió a Abraham llevarlo a una tierra bendita, lo llevó y Abraham siguió siendo el mismo. Dios le prometió a Abraham bendecirlo, prosperarlo, Dios lo prosperó y Abraham siguió siendo el mismo. Dios le prometió un hijo y aunque en algún momento Abraham tomó una ruta un tanto dislocada, insisto, ya lo vimos por causa del entorno, pero cuando vino el cumplimiento, Abraham se mantuvo firme. Dios de alguna manera atentó, amenazó con quitarle la promesa, pero Abraham siguió creyendo que Dios le había prometido y que por lo tanto él era fiel para de alguna u otra forma resarcirle o condonarle o incluso, ¿verdad?, respaldar, completar aquella palabra que le había dado. Mis amados, a veces el cumplimiento de parte de Dios saca a relucir quiénes somos realmente. A veces cuando una parte de nosotros crece exponencialmente, nuestra economía, por ejemplo, nuestra parte espiritual decae. A veces cuando ya somos plenos, cuando ya obtenemos aquello que tanto pedimos, nuestro lado espiritual cae. Señor, es que por fin tengo el trabajo que me diste, pero ya no tengo tiempo para ir a tu casa. Señor, es que gracias, me has bendecido, no me falta nada, pero quisiera tener tiempo para poder servir en tu casa. Señor, es que termino tan cansado de mis labores que ya no puedo orar, ya no puedo leer la Biblia. Tú me entiendes, tu gracia, tu misericordia, no, mis amados. Antes y después del cumplimiento de cada promesa de Dios, tiene que haber un compromiso, tiene que haber una simetría. Somos quienes somos por Dios, no somos quienes somos por lo que tenemos o por lo que dejamos de tener, por lo que alcanzamos o por lo que nos quedamos en el ya merito. No, el cumplimiento de Dios va a sacar a relucir quiénes somos realmente, nuestra simetría. Si algo comienza a pesar más en nuestra vida que la presencia de Dios, si algo comienza a ocupar un lugar que no le corresponde en nuestra vida espiritual, si en mi casa ya es más importante ver una serie, en mi casa ya es más importante ir a un restaurante, si en mi casa ya es más importante ir con los amigos, si en mi casa ya es más importante atender los caprichos de mis hijos, que la voluntad de Dios, que tener un altar familiar, que leer la palabra, que orar con ellos, que orar por ellos, mis amados, algo no está funcionando y no culpemos a Dios cuando de repente el cumplimiento se rompa. No, Dios cumple, pero por lo mismo exige simetría, exige compromiso y espera de nosotros que así como es fiel con nosotros, nosotros seamos fiel para con Él. Recuerde, la palabra es clara. Hijito mío, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Mis amados, no tenemos nada, nada para comparar con las riquezas gloriosas de Dios en su reino celestial. No digamos, ah, ya tengo tantos millones, ya tengo el carro ya tengo el mejor teléfono. No tenemos absolutamente nada. Y si en este, y lo voy a decir así, si en esta miseria en la que nosotros nos conformamos, no le somos fieles, mis amados, nunca vamos a contemplar la verdadera bendición de Dios en nuestras vidas. Mis amados, para terminar, la simetría en la vida de Abraham. ¿Qué encontró? ¿Cómo saber que verdaderamente somos simétricos conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué encontró Dios en Abraham? Un hombre común y corriente como usted y yo, perdonando la expresión, yo creo que me doy a entender. ¿Qué encontró? ¿Qué buscó? Pero ¿qué encontró? Es lo importante. Dios encontró en Abraham fe, Dios encontró en Abraham dependencia, Dios encontró en Abraham piedad, Dios encontró en Abraham obediencia, Dios encontró en Abraham honra, Dios encontró en Abraham acción. Encontró fe en él porque le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y yo te llevo algo mejor, y obedeció. Encontró dependencia porque a pesar de que no había, estaba en un desierto y Lot se había ido a, ¿verdad?, la parte bonita, la parte que tenía pasto, la parte próspera, él aprendió que Dios le sustentó, ¿verdad?, aún en medio del desierto. Él mostró piedad cuando le fue anunciado que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas. Él empezó a preguntar, y si encontrarás tantos justos, si encontrarás tanto, y si encontrarás aunque sea uno,
Y Dios encontró en él piedad. Por eso la palabra nos cita, y nos dice, porque él ya conocía, ya había visto, ya había encontrado esa simetría en Abraham. Por eso le llamó su amigo, porque sabía que él no iba a poder lograr nada sin que eh, Abraham fuera copartícipe, parte importante de los planes de Dios. Mis amados, él encontró obediencia, porque a pesar de que Sara se rió, a pesar de que la mamá de Ismael, ¿verdad?, procuró estorbar los planes de Dios, Abraham se mantuvo firme, creyendo que Dios iba a hacer. Dios encontró honra en Abraham, porque a pesar de que todos esperaban algo pequeño de parte de Abraham, Dios siempre lo puso en primer lugar. Note usted a dónde iba. Abraham levantaba altar, encontró la manera, el lugar, no el oro, no la plata, no el mármol, no, encontró los instrumentos necesarios para honrar a Dios donde quiera que él fuera. Y primordialmente lo que encierra todo esto, y usted no debe olvidar, la simetría de Dios para con nosotros o de nosotros para con Dios tiene que implicar acción. Dice la palabra, la fe sin obras es muerta. No solamente Dios obró en cada aspecto de la vida de Abraham, sino que Abraham obró, actuó en cada aspecto de su vida para con Dios. Dios le dijo, salte, se fue. Dios le dijo, levantan altar, levantó altar. Dios le dijo, hey, no te preocupes, tú despide a Ismael, que yo cuidaré de él y también haré de él una gran nación. Y Abraham accionó. Mis amados, hay que actuar. Este es el tiempo, este es el momento. Medite usted a partir de este momento si usted es simétrico, perdón, usted tiene simetría para con Dios. Y póngalo por obra, póngase a actuar, ore, ayune, clame, gima y crea. Ante todo momento crea, pero el dar un paso, como dicen algunos, no le lleva a donde quiere llegar, pero sí le saca de donde ya no debe estar. Así que mis amados, tomemos acción, tengamos fe y procuremos la voluntad de Dios en todo cuanto nosotros hagamos. Amén. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Esperamos que esta palabra, esta enseñanza sea de bendición para todo aquel que la escuche y que podamos ser proactivos y podamos procurar con este concepto, ¿verdad? Que yo creo que es muy loable, la simetría, así como procuramos la santidad, así como procuramos la perfección, así como procuramos incluso el perdón de Dios, actuemos y vayamos en pos de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Dios le bendiga. Vamos a orar para terminar. Padre bendito, te damos gloria, honra, alabanza, porque creemos que tú eres bueno, eres fiel. Gracias por esta palabra. Yo te pido que se quede grabada, Señor, no solamente en un dispositivo, sino que se quede grabada en las tablas de nuestro corazón y que nosotros podamos ser proactivos de manifestarlo, Señor, de buscar esta simetría para contigo en tu corazón, en tu amor, en tu fidelidad, en tu paciencia, en la paz que tú nos das, Señor, en cada aspecto de nuestra vida, Señor, sea en la familia, sea con los hijos, sea en el trabajo, sea en la tierra donde tú nos pusiste, Señor, podamos ser un hombre conforme a tu corazón. Señor, te alabamos, te decimos, te damos la gloria, la honra, porque tú eres digno, porque tu misericordia es para siempre, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Decimos nuestro texto, mas yo a Jehová miraré, esperaré en el Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Miqueas 7:7. Y no se le olvide, muy, muy importante. Y a donde vayas, sé bendición. Un abrazo, un saludo afectuoso, donde quiera que cada uno de nosotros esté. Dios le bendiga.